Bienvenidos a Villanías, el canal donde exploramos los rincones más oscuros de la historia y desentrañamos las motivaciones de los hombres más poderosos. Hoy, nos adentramos en la vida de un personaje que ha sido exaltado y vilipendiado durante siglos, Julio César. Un hombre cuya ambición, estrategia militar y sed de poder cambiaron el curso de la historia. Pero, ¿fue César simplemente un dictador despiadado, como muchos lo pintan? ¿O fue un visionario que forjó un imperio y sentó las bases de la civilización occidental? En este documental, nos sumergiremos en la vida de este enigmático líder, desvelando tanto sus triunfos como sus fracasos. Exploraremos las campañas militares que lo convirtieron en una leyenda, las reformas políticas que sacudieron a Roma hasta sus cimientos y la conspiración que acabó con su vida. Y lo haremos sin caer en la simplificación maniqueísta que suele acompañar a las figuras históricas. Porque Julio César, como todos los grandes hombres, fue un ser complejo, lleno de contradicciones. Así que prepárense para un viaje a través del tiempo, donde analizaremos las luces y las sombras de un hombre cuyo legado sigue resonando más de 2000 años después. ¿Estaba César destinado a convertirse en el dictador que finalmente destruyó la República Romana? ¿O fue víctima de las circunstancias y de las ambiciones de sus enemigos? Únanse a nosotros para descubrirlo. En las sombras del Coliseo, en los ecos del foro, late el espíritu de un hombre que cambió el curso de la historia. Julio César, cuya sombra se alargó sobre el Imperio Romano, moldeando su destino. Breve contexto histórico de la Roma antigua. En las profundidades de la historia, donde los dioses caminaban entre los hombres y los imperios se alzaban y caían, se encontraba Roma. Una ciudad que, desde una humilde aldea, se convirtió en el epicentro de un vasto imperio que dominó el mundo conocido. Roma, una república donde el poder era compartido por el Senado y los cónsules, era un hervidero de intrigas, ambiciones y luchas por el poder. En este escenario de constante cambio, surgió una figura que marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad, Julio César. Julio César, un hombre que evoca imágenes de batallas épicas, conquistas implacables y un legado que perdura hasta nuestros días. Más allá del mito y la leyenda, César fue un hombre complejo, un estratega militar brillante, un político astuto y un reformador social. Su ambición lo llevó a escalar las alturas del poder, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos de Roma. Sin embargo, su ascenso no estuvo exento de obstáculos, ni su reinado de controversias. ¿Quién fue realmente Julio César? ¿Un dictador despiadado que puso fin a la República Romana, o un visionario que sentó las bases de un nuevo orden mundial? ¿Un héroe o un villano? A lo largo de los siglos, la figura de César ha sido objeto de innumerables interpretaciones, desde aquellos que lo exaltan como un genio militar hasta aquellos que lo condenan por su ambición desmedida. En este documental, nos adentraremos en la vida y obra de este enigmático personaje, analizando sus logros, sus fracasos y las consecuencias de sus acciones. ¿Qué legado nos dejó Julio César? ¿Cómo influyó en el curso de la historia? ¿Y cuál es su relevancia en el mundo actual? Estas son algunas de las preguntas que trataremos de responder aquí, en Villanías. Juventud y ascenso al poder. Desde temprana edad, Julio César demostró una inteligencia y ambición fuera de lo común. Su educación, marcada por la influencia de los grandes oradores romanos, lo preparó para la vida pública. A través de alianzas estratégicas con figuras poderosas como Mario y Cinna, y su matrimonio con Cornelia, hija de Cinna, se introdujo en los círculos políticos de Roma. Su carisma natural y su habilidad para conectar con las masas lo hicieron rápidamente popular entre el pueblo romano. Sin embargo, su ascenso no estuvo exento de peligros.
Las luchas internas entre las facciones políticas de Roma lo obligaron a exiliarse durante un tiempo, lo que templó su carácter y lo preparó para los desafíos que vendrían. A su regreso, César demostró ser un líder nato, capaz de unir a las diferentes facciones y consolidar su poder. A pesar de su éxito, César siempre fue consciente de la fragilidad de su posición. Sus enemigos políticos, celosos de su popularidad y ambición, buscaban constantemente la manera de desacreditarlo. No obstante, César demostró una gran habilidad para sortear las intrigas palaciegas y salir fortalecido de cada crisis. Su valentía en el campo de batalla y su generosidad hacia sus seguidores lo convirtieron en una figura legendaria. A medida que se acercaba a la cúspide del poder, César se convirtió en el centro de todas las miradas, tanto de aquellos que lo admiraban como de aquellos que lo temían. La ambición de César era evidente para todos. Su deseo de gloria y reconocimiento lo impulsaba a superar constantemente sus propios límites. Empero, su ambición no era egoísta, sino que estaba acompañada de un profundo sentido del deber hacia Roma. César creía que podía transformar la República y llevarla a una nueva era de grandeza. Para lograr este objetivo, estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su propia vida. A medida que César consolidaba su poder, se hizo evidente que era un hombre destinado a grandes cosas. Su inteligencia, su carisma y su ambición lo convertían en una figura única en la historia de Roma. Sin embargo, su ascenso al poder también sembró las semillas de su propia destrucción. Los enemigos que había dejado atrás no estaban dispuestos a aceptar su dominio y conspirarían para acabar con su vida. La ambición de Julio César quedó al descubierto en el juicio contra Dolabella, su primer gran desafío político. A pesar de su brillante oratoria y determinación, César sufrió una amarga derrota. Dolabella, un poderoso senador acusado de corrupción, fue absuelto gracias a la influencia de sus aliados y a un sistema legal manipulado. Esta experiencia no solo reveló las profundas divisiones dentro de la clase política romana, sino que también expuso la fragilidad del sistema legal y la influencia del dinero y las conexiones políticas en la toma de decisiones. Para César, esta derrota fue un llamado a la acción. Comprendió que para lograr un cambio real en Roma, necesitaría construir una base de apoyo más sólida y desafiar el statu quo. Este juicio sentó las bases para su futura lucha contra la corrupción y la oligarquía romana, convirtiéndolo en un defensor de los más débiles y un símbolo de esperanza para el pueblo. Conquistas militares y expansión del imperio. Algunos historiadores han especulado que el envío de César a las Galias podría haber sido una maniobra política de sus enemigos en Roma. Al asignarle una campaña militar tan peligrosa y lejana, buscaban deshacerse de un rival incómodo y ambicioso. La Galia era una región salvaje y hostil, plagada de tribus guerreras. Sus enemigos podrían haber calculado que César no regresaría con vida o que, en el mejor de los casos, regresaría tan debilitado que no representaría una amenaza para sus ambiciones políticas. Empero, César demostró ser un estratega militar brillante y logró no solo sobrevivir, sino también salir victorioso de esta peligrosa empresa, consolidando así su reputación y poder. César no solo era un político astuto, sino también un estratega militar brillante. Sus campañas en Galias lo convirtieron en una leyenda. Con tácticas innovadoras y un ejército leal, sometió a las tribus galas y amplió los territorios de Roma. Sus victorias le proporcionaron el botín y el prestigio necesarios para consolidar su poder. Sin embargo, sus conquistas también generaron tensiones con el Senado y sembraron las semillas de la futura guerra civil. La conquista de las Galias fue una empresa colosal que duró varios años. César enfrentó a tribus guerreras, cada una con sus propias tácticas y costumbres. A pesar de la resistencia feroz, las legiones romanas, bajo el mando de César, lograron vencer en batallas épicas como la de Alesia.
Estas victorias no solo expandieron el territorio romano, sino que también proporcionaron a César un ejército experimentado y leal, dispuesto a seguirlo hasta el fin del mundo. Las campañas de César en Galias no solo tuvieron un impacto militar, sino también económico. Las tierras conquistadas eran ricas en recursos naturales y agrícolas, lo que permitió a Roma aumentar su riqueza y su poder. Además, las campañas de César proporcionaron a Roma un flujo constante de esclavos y botín, lo que ayudó a financiar sus ambiciones políticas. Sin embargo, las conquistas de César también tuvieron consecuencias negativas. La expansión del Imperio Romano generó tensiones con las tribus germánicas y los partos, lo que llevó a una serie de conflictos fronterizos. Además, las campañas militares de César fueron extremadamente costosas, tanto en términos humanos como económicos. Muchos romanos murieron en las guerras de Galia, y el tesoro romano se vio seriamente mermado. Las conquistas de César en Galias también tuvieron un impacto político significativo. El éxito militar de César lo convirtió en una figura extremadamente popular entre las legiones y el pueblo romano. Sin embargo, su creciente popularidad también despertó los celos y la envidia de sus rivales políticos en Roma. El Senado romano, temeroso del poder de César, trató de limitar sus ambiciones, lo que finalmente llevó a una guerra civil. La guerra civil entre César y Pompeyo fue una de las más sangrientas de la historia de Roma. César y sus legiones derrotaron a las fuerzas de Pompeyo, consolidando así su poder y poniendo fin a la República Romana. La victoria de César marcó el comienzo de un nuevo periodo en la historia de Roma, un periodo dominado por un solo hombre y sus descendientes. Las reformas políticas de Julio César. Las reformas políticas implementadas por Julio César fueron un punto de inflexión en la historia de Roma. Si bien estas transformaciones buscaban solucionar problemas acuciantes como la desigualdad social y la ineficiencia del sistema judicial, también suscitaron debates éticos y políticos que perduran hasta nuestros días. La reforma agraria propuesta por Julio César es un ejemplo paradigmático de cómo las políticas públicas pueden generar debates complejos sobre los límites del poder estatal y la justicia social. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, la intención de César no era expropiar las tierras de los optimates, sus principales opositores en el Senado, para redistribuirlas entre los campesinos. En cambio, su propuesta se enfocaba en otorgar nuevas tierras, producto de las recientes conquistas, a los veteranos como recompensa por su servicio al Estado. El sistema judicial romano, marcado por la corrupción y la arbitrariedad, fue objeto de una profunda reforma. César, con su visión de un imperio justo y equitativo, introdujo nuevas leyes y procedimientos que limitaban el poder de los magistrados y protegían los derechos de todos los ciudadanos. Esto no cayó muy bien entre los opimates, sus enemigos y casta conservadora del corazón de Roma. Con la misma determinación con la que conquistaba nuevos territorios, César reformó el calendario romano. El calendario juliano, más preciso y eficiente, se convirtió en un símbolo de la renovación y el orden que César buscaba imponer. Con una visión de futuro, César promovió grandes obras de infraestructura que conectaban y unificaban el imperio. Carreteras, puentes y edificios públicos surgieron a lo largo y ancho de Roma, dejando un legado tangible de su grandeza. Admirador de la cultura griega, César la introdujo en Roma, fomentando el conocimiento y el arte. Su visión era clara, un imperio fuerte y próspero, pero también culto y civilizado. La conspiración y la muerte. La marca de la traición, la muerte de Julio César. En las idos de marzo, un día que resonaría por los siglos de los siglos, la sombra de la traición se cernió sobre Roma. Julio César, el hombre que había forjado un imperio, cayó bajo una lluvia de puñales. La escena, cargada de ironía y dolor,
marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva. Los conspiradores, entre ellos algunos de sus más cercanos colaboradores, cegados por el miedo o la ambición, asestaron los golpes mortales al hombre que había sido su líder. La traición, esa herida profunda que hiere en lo más íntimo, se abrió paso en el corazón de Roma. La confianza, ese frágil lazo que une a los hombres, se rompió en 1000 pedazos. La muerte de César fue más que un asesinato político. Fue un atentado contra la esperanza, contra la visión de un futuro más grande y unido. El pueblo romano, que había depositado sus sueños en este hombre excepcional, se vio sumido en la confusión y el dolor. Las calles de Roma se llenaron de lamentos y de un profundo sentimiento de pérdida. La República, ya debilitada por las luchas internas, se desangró aún más con la muerte de César. La estabilidad que había logrado construir se desmoronó, dando paso a un periodo de caos y violencia. La sombra de la guerra civil se cernía nuevamente sobre Roma. La muerte de César fue un golpe del destino que dejó una profunda huella en la historia. Su figura, envuelta en la leyenda, sigue fascinando a la humanidad. ¿Fue un tirano ambicioso o un estadista visionario? La respuesta a esta pregunta sigue siendo objeto de debate, pero lo que es indiscutible es que su muerte marcó un antes y un después en la historia de Roma. La conspiración que acabó con la vida de Julio César nos enseña una dura lección sobre el poder de la ambición, la traición y la fragilidad de la condición humana. Su legado, sin embargo, perdura en el tiempo, recordándonos la importancia de la lealtad, la justicia y la búsqueda de un futuro mejor. Legado y repercusiones. La muerte de Julio César fue un punto de inflexión en la historia de Roma, un antes y un después que marcaría el destino del imperio. Su asesinato, un acto de traición que conmocionó al mundo romano, desencadenó una serie de acontecimientos que transformarían radicalmente la República. La muerte de César dejó un vacío de poder que desencadenó una lucha encarnizada por el control de Roma. Los conspiradores, lejos de restaurar la República, sembraron las semillas de una nueva era de conflictos y guerras civiles. La esperanza de un gobierno estable y justo se desvaneció, dando paso a un periodo de inestabilidad y violencia. El legado de César, sin embargo, trascendió su muerte. Sus reformas y conquistas habían dejado una huella imborrable en el imperio. Su visión de un Roma unida y poderosa inspiró a muchos, incluso a sus enemigos. La figura de César se convirtió en un mito, en un símbolo de grandeza y ambición. La muerte de César aceleró el fin de la República Romana. La nobleza republicana, debilitada y dividida, fue incapaz de restaurar el orden. El poder se concentró en manos de un pequeño grupo de generales, entre ellos Octavio, Marco Antonio y Lepido, que se disputaron el control del imperio. El asesinato de César también tuvo un profundo impacto en la cultura romana. La tragedia de su muerte inspiró a numerosos poetas y escritores que lo convirtieron en un héroe trágico. La frase «Et tu, Brut» se convirtió en un símbolo de traición y desconfianza que ha trascendido los siglos. En definitiva, la muerte de Julio César fue un acontecimiento trágico que marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Sus consecuencias se hicieron sentir durante siglos, moldeando el destino del Imperio Romano y dejando una huella indeleble en la historia de la humanidad. Julio César fue mucho más que un general victorioso. Fue un visionario que soñó con una Roma unida y próspera. Sus reformas, aunque controvertidas, sentaron las bases del Imperio Romano. Su legado perdura hasta nuestros días, inspirando a líderes y cautivando a historiadores. La muerte de César nos enseña que el poder corrompe y que incluso los más grandes líderes pueden caer víctimas de la traición. Nos recuerda también que la historia está escrita por los vencedores y que la percepción de los hechos puede cambiar con el tiempo.
La pregunta que queda en el aire es, ¿quién fue realmente Julio César? ¿Un tirano ambicioso o un estadista visionario? La respuesta, probablemente, se encuentra en algún punto intermedio. Lo que es indiscutible es que su vida y su muerte marcaron un antes y un después en la historia de Roma. La imagen de César siendo apuñalado por sus amigos, una escena que ha sido representada en innumerables obras de arte, sigue conmoviéndonos hoy en día. Es un recordatorio de que incluso los hombres más poderosos son vulnerables y de que la traición es una fuerza capaz de destruir incluso los imperios más grandes. Si disfrutaste el video, apóyanos con un me gusta y tu suscripción. Nos vemos en otra villanía.